con la retransmisión en directo. Francisco, ya tenemos aquí con nosotros comparsa de Garibaldinos. Sí, la comparsa de Garibaldinos, que nace en 1874, precisamente nace un poco al socaire de la fecha que yo daba al inicio de mi relato de esta tarde, ¿no? De 1866. En 1866, como apuntaba antes, se organiza un cabildo festero en Sax, ese año en San Blas, en la ermita, para determinar qué tipo de fiesta es la que queremos organizar en nuestro pueblo. Si la queremos la fiesta antigua, tal como se conocía hasta ese momento, pues si queremos integrar más comparsas y hacerlo un poco más folclórico todo, ¿no? Entonces se determina y se aprueba el que sea más folclórico, en este caso que salgan más comparsas, pero no solamente aquí en Sas, eso ocurre en otras localidades. Sobre esa fecha, aquí en Sas está estipulado que es así porque lo recoge un documento, que es en 1866, y desde ese momento surgen estas comparsas nuevas que hay en las fiestas, que son garibaldinos, Marruecos, y bueno, luego ya la de Mires, turcos, aragoneses, caballeros de Cardona, etcétera, ¿no? Los cristianos y los moros eran previas, y son las comparsas más antiguas que hay, los moros y los cristianos, y luego ya empiezan a surgir estas, ¿no? Tanto los garibaldinos como los marruecos y los garibaldinos. Esos están en pugna ahí a ver quién es la tercera comparsa en discordia. Pero vamos, de la manera que sea, son comparsas muy antiguas, ¿no? Y se determinan del origen de la fiesta moderna como la conocemos actualmente. Bueno, pues vamos a escuchar a la música que acompaña a esta comparsa de garibaldinos. Francisco, aparte de esa, pues de esa reseña histórica de la comparsa, ¿me puedes hablar un poquito del traje de Garibaldino? Sí, el traje es un traje que este sí que es de la propia fundación de la comparsa, es decimonónico. La casaca es alusiva a los casacas rojas que iban con Garibaldi, que es el personaje por el cual se origina esta comparsa. Garibaldi, en el último tercio del siglo XIX, más concretamente en 1860, es el que unifica toda Italia. Entonces, en honor a ese personaje italiano, surge la comparsa aquí en Sars de los garibaldinos, ¿no? Haciendo un poco, se entiende, o entendemos algunos, que probablemente los que fundaron esta comparsa se hizo también un poco a tenor de la primera república en España, de 1870, porque era una época muy liberal. Hay alguien que entiende que Garibaldi era anticlerical y por eso hay algunos historiadores que han dicho que la comparsa de garibaldinos o los fundadores eran anticlericales, pero no tiene nada que ver. Garibaldi no era anticlerical porque realmente Garibaldi ayudó al Papa bastante ahí en Roma, ¿no? Entonces sí que es cierto que en honor al unificador de Italia, como estaba de moda en ese momento, pues surge esta comparsa. Y hasta la actualidad, y además es una comparsa muy numerosa. Muy numerosa y que también podemos ver ese doble traje y también que, bueno, pues hay mujeres que mantienen el poder ponerse ese mismo traje unisex que hablábamos en otras comparsas, así es que, bueno, yo creo que también es característico eso de las fiestas de Sas. Hablábamos antes, ¿no?, de que no se realizó una integración de la mujer porque la mujer estuvo presente
desde el principio en las fiestas de Sas, Francisco. Sí, han estado desde siempre, desde que la fiesta es fiesta, que la mujer siempre ha estado integrada en las mismas. Aquí un claro exponente es esta comparsa, la comparsa de Garibaldino. Se hizo el traje femenino, se formaron unas escuadras y la que ha querido ha pertenecido con el traje femenino, la que no se incorpora al traje masculino. O sea que no tiene mucha... Aquí en SAS siempre ha sido así. Sí que me gustaría un poco reseñar, porque habrá gente que nos esté escuchando de fuera de la localidad que diga, bueno, ¿y por qué una comparsa de garibaldismo en SAS, no? ¿Qué tiene que ver esto con una fiesta de moros y cristianos, no? Pues Francisco, me lo vas a contar en cuanto pase la banda y pase la música, y así no nos cortamos nada de esa historia que me parece muy interesante, ¿te parece? Perfecto. Venga, pues en cuanto pase la banda de música y pase la música, volvemos con esa historia. Bueno, Francisco, ¿y por qué esa comparsa de garibaldinos aquí en Sax? Pues tiene una explicación muy sencilla, porque simple y llanamente cuando se origina toda esta reorganización de la fiesta en Sax, en ese momento Garibaldi era un personaje que era muy importante en toda Europa. Entonces se entiende que en ese momento en Sax, por ejemplo, como en otras localidades, pues surgieron también los suavos en Bocairente, los suavos en Bocairente, o en Villena, por ejemplo, hicieron comparsas alusivas al oeste americano, entonces que luego han desaparecido, ¿no? Aquí en Sax, como en Bocairente, por ejemplo, con los suavos han perdurado, y simple y llanamente es porque en ese momento se entendió que había que dar ejemplo, o eran personajes ejemplos a seguir, ¿no? Entonces se origina esa comparsa por eso. No hay mayor... claro, habrá gente que diga, bueno, pero es que no tiene nada que ver con la Edad Media ni con la Reconquista. No, pero es que realmente en el origen, la propia fiesta de moros y cristianos, en la mayoría de poblaciones tienen poco que ver con la Reconquista. Tienen más que ver con los actos de conversión, como apuntaba al principio, que eran de los moriscos en torno al siglo XVI-XVII, que no con la Reconquista. La Reconquista se ha ido dando después ese aire, y sobre todo en las poblaciones de Nuevo Cuño, donde la fiesta de moros y cristianos empezó hace relativamente pocos años. Ahí sí que se intentó o se ha hecho el que las comparsas sean más de tipo medieval, más de aire o de corte de Reconquista o medievales, insisto. Bueno, pues ya tenemos esa sencilla explicación, por otro lado, de por qué existe una comparsa de garibaldinos aquí en Sax, y ya tenemos aquí a la capitanía al frente, Darío García Marruenda y Héctor Herrero Olcina, y por supuesto familiares y amigos acompañando a esta capitanía de la comparsa de garibaldinos con estos espectaculares trajes, tanto las mujeres como los hombres que forman esta capitanía. Vamos a escuchar la música que acompaña a la comparsa y a la capitanía de garibaldinos.
comparsa